Culto Dominical Matutino con el pastor Juan Kim, director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios, San Lucas capítulo 7. San Lucas capítulo 7, del versículo 19. Voy a leer. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: y aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Hasta el versículo 30 he leído. Cuando nosotros leemos la Biblia, se divide dos partes. Una parte es Antiguo Testamento y otra es Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba hablando desde el libro de Génesis hasta Malaquías. Pero el tema de Antiguo Testamento es que
iba a enviar el Mesías al mundo. Cuando venga el Mesías, Él iba a cargar el pecado del mundo, iba a salvar a las personas de los pecados. Es decir, que Dios estaba teniendo plan para perdonar a nuestros pecados a través de Salvador. Por eso en el libro de Antiguo Testamento estaba profetizando acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a nacer, en qué momento iba a nacer y también qué es lo que iba a trabajar. Solamente Jesucristo tenía que morir por nuestros pecados para cancelar el precio de todos nuestros pecados por su sangre. Pero el último libro de Antiguo Testamento es Malaquías. Malaquías es del libro que fue escrito más o menos 450 años antes de Cristo. Es decir, que es último libro de Antiguo Testamento. Durante más o menos 450 años por ahí, Dios no estableció nada de profeta verdadera. Por eso los teólogos dicen que desde que terminó profecía de profeta Malaquías hasta que naciera Jesucristo es como el tiempo de la oscuridad en el mundo. Porque Dios no había dado nada de palabra a través de los profetas. Entonces, ¿cómo iba a escuchar la voz de Dios en presencia? Pero en el libro de Malaquías, es último libro de Antiguo Testamento, estaba profetizando acerca de Juan el Bautista. ¿Por qué es necesario levantar Juan el Bautista? Juan el Bautista es muy especialista para nuestro Dios, y para nuestro Señor Jesucristo y para nosotros también. Pero hoy en día no mucha gente está enfocando hacia la vida de Juan el Bautista. ¿Qué importancia tenía en su vida? Por eso voluntariamente Jesucristo estaba explicando acerca de la vida de Juan el Bautista. ¿Quién era él? ¿Qué importancia tenía en su vida? Por eso en esta mañana yo quiero presentar ante ustedes con el tema de eso, la vida de Juan el Bautista. Según la explicación de Jesucristo, estaba diciendo así. Como dice en el versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿que salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento? Estaba preguntando que casi la mayoría de los israelitas en la época de Juan el Bautista llegaron al desierto donde había el río Jordán junto con el Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que todos los pueblos de Israel querían escuchar la palabra de Dios a través de Juan el Bautista. Porque, como lo que yo he dicho en esta mañana, durante más o menos 450 años por ahí, después de terminar profecía de profeta Malaquías, Dios nunca había establecido a los profetas originales.
Por eso durante muchos años no han escuchado la voz de Dios claramente a través del siervo de Dios. Por esa razón, entre los israelitas tenían curiosidad de escuchar la voz de Dios, la voluntad de Dios. Por eso llegaron junto con el Juan el Bautista. Pero había dividido dos grupos. Uno es solamente quería observar la vida de Juan el Bautista. Y otro es que se arrepintieron y luego recibieron bautismo por medio de Juan el Bautista. ¿Cuántas personas recibieron bautismo por medio de Juan el Bautista? Los que se arrepintieron, ellos eran muchos. Por eso nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, desde Juan el Bautista, violando al reino de Dios, conquistando por la fe, llegando en el reino de Dios mucha cantidad, desde Juan el Bautista. Significa que después de ser arrepentido, ellos recibieron bautismos. ¿Por qué es necesario recibir el bautismo? Esa es una señal de lo que había arrepentido. Entonces, ¿para qué es necesario arrepentirse la gente? El arrepentimiento es decir que regresando a Dios, dejando sus caminos y sus pensamientos. La verdad que casi todos los israelitas, ellos estaban teniendo el deseo de cumplir mandamiento de Dios. Porque ellos estaban interpretando que mandamiento de Dios y la ley de Dios, Dios les entregó a través de Moisés. Por eso, para poder recibir la salvación, sí o sí tenían que cumplir mandamiento de Dios, tenían que obedecer ante la palabra de Dios. Pero durante muchos años, en toda la vida, entre los judíos israelitas querían cumplir mandamiento de Dios. Pero entre ellos se encontraron límite. ¿Qué significa? Algunas personas podían intentar cumplir mandamiento de Dios, podían encontrar su límite que podía sentir que no podía cumplir mandamiento de Dios. Pero otro grupo, ¿cómo no? Nosotros podemos cumplir mandamiento de Dios porque eso es la voluntad de Dios. Además, Dios nos entregó este mandamiento y la ley. Por eso nosotros podemos intentar cumplir mandamiento de Dios. Así se quedaban dos grupos. Por eso cuando se levantó el Juan el Bautista, arrepentíos, está cerca el reino de Dios. Escuchando esta palabra, ¿quién podía arrepentirse? ¿Quién podía responder de la palabra de Juan el Bautista? Los que cometieron, los que sentían como condenados, los que no podían cumplir mandamiento de Dios. Tales personas, ellos se acercaron al Juan el Bautista, recibieron bautismo. Significa que uno que podía sentir que no podía guardar mandamiento de Dios. Por eso dice que somos pecadores. Somos dignos de muerte por nuestros pecados. Los que confesaron esta palabra, ¿no? Ellos podían recibir bautismo por medio de Juan el Bautista.
pero ¿quién no recibían bautismo? Así sale San Lucas capítulo 7, el versículo 29, como dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Qué grupo de personas no querían recibir el bautismo de Juan? Exactamente está escrito los fariseos. Ya entre los fariseos, ¿qué tipo de persona existe? Escribas, los sacerdotes, todos son, incluye de grupo de los fariseos. También incluye los intérpretes de la ley. ¿Qué tipo de personas ellos nunca había llegado límite en sus corazones. No podían darse cuenta que ellos no podían cumplir mandamiento de Dios, sino que siempre en su mente, en su corazón, tenía un deseo. Nosotros podemos cumplir mandamiento de Dios. Así pensaba. Con este corazón, con esta mentalidad, enseñaba a los pueblos, porque los intérpretes de la ley son maestros de la ley. Los maestros siempre enseñaban sobre la ley. Eso es la voluntad de Dios. Nosotros queremos recibir la bendición de Dios, ya tenemos que cumplir mandamiento de Dios. Aparentemente ellos tenían razón, porque la verdad es que Dios había dado mandamiento de Dios. 10 mandamientos no viene de Satanás, sino que Dios les entregó. La ley de Dios también, Dios les entregó. La verdad que Dios les mandó para que cumplieran mandamiento de Dios. Si la gente cuando sepa acá está equivocado, ¿por qué? Dios de primero les entregó mandamiento de Dios, la ley de Dios, pero un día Dios quería cambiar el pacto. Por medio de profeta Jeremías, capítulo 31, desde el versículo 31, estaba diciendo: voy a establecer nuevo pacto. Porque entre todos los israelitas invalidaron mi pacto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Por eso Dios tenía que establecer nuevo pacto, anulando antiguo pacto. Hasta en ese proyecto tenía que saber entre los israelitas y también seres humanos. Pero lastimosamente, hasta en ese siglo está siguiendo, está copiando. Existe como igual que el grupo de fariseos y saduceos, también los intérpretes de la ley, aunque no son judíos, pero en su mente, en su ideología, en su corazón, en su pensamiento está siguiendo. Tenemos que guardar mandamientos para recibir la salvación, para recibir la bendición de Dios, para entrar en el reino de Dios. Aparentemente se ve correcto, pero no es correcto. ¿Por qué? Nadie puede cumplir mandamiento de Dios. Saben, todo el mundo sabe, nadie puede cumplir mandamiento de Dios. Pero nosotros tenemos que enseñar y también
nosotros tenemos que practicar. Así piensa. Qué raro, ¿no? Por fin no puede guardar el mandamiento de Dios. Por fin no puede ser salvo por su obra. Por fin no puede ser justificado delante de Dios, aunque están esforzando cumplir mandamiento de Dios, pero no puede alcanzar de tener la vida eterna, pero no puede dejar su deseo. ¿Por qué? Todavía no está llegando el arrepentimiento. Tiene que regresar de ese camino. El camino de la ley, el destino del camino de la ley no llega al reino de Dios, sino que lleva al infierno. Porque ninguna persona puede ser justificado delante de Dios por su obra. Por eso, según esta palabra, ¿no? San Lucas capítulo 7, el versículo 30, está explicando claramente quién recibió bautismo de Juan el Bautista. ¿Quién no recibió bautismo de Juan el Bautista? Se dividió. El versículo 29, como dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Significa que los publicanos, los pueblos de Israel, la mayoría de gente, ellos podían confesar que habían cometido ya, habían derrumbado mandamiento de Dios. No podían cumplir mandamiento de Dios. Por eso ellos podían confesar que somos pecadores. Entonces, siendo pecador, ¿cómo puede recibir la salvación? ¿Solamente por recibir bautismo puede ser salvo? No es así. Lo que recibe bautismo es lo que recibe solamente señal de arrepentimiento nada más. Para recibir perdón de los pecados, tiene que creer en Jesucristo. Porque Jesucristo es el Salvador, quien iba a cargar el pecado del mundo, iba a ser crucificado, iba a derramar toda la sangre en la cruz para cancelar el precio de todos nuestros pecados. También Hebreos capítulo 9, el versículo 12 está explicando, no de la sangre de becerro ni de cabra, sino de su propia sangre entró en el lugar santísimo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, tiene que llegar esta verdad en el corazón de cada uno. Jesucristo ingresó en el lugar santísimo del tabernáculo de la reunión celestial, rociando con su propia sangre 7 veces sobre el propiciatorio, es la tapa del arca de pacto de Jehová, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Significa que eternamente limpió todos nuestros pecados ante presencia de Dios. Si cree en esta sangre, si cree la obra de Jesucristo, él será salvo, él será renacido, él será como hijo de Dios. Pero sin aceptar la sangre de Jesucristo, solamente quiere enfocar hacia su obra para cumplir mandamiento de Dios. Tales personas, sí o sí, va a recibir el castigo eterno, porque aunque quiere cumplir mandamiento de Dios, pero no puede cumplir mandamiento de Dios. ¿Por qué?
Ese es su límite. Por eso el versículo 30 como dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Significa que por sí mismo estaba confiando en su pensamiento. Tales personas por sí mismo estaba rechazando la voluntad de Dios. Tales personas, ¿cómo pueden recibir la salvación? Hoy en día también, ¿quién está siendo condenados? ¿Quién está siendo como pecadores ante Dios? Porque en sus corazones siempre está permaneciendo el pecado. ¿Por qué no puede ser justificado delante de Dios? ¿Por qué no puede sentir como justos delante de Dios? Todavía no llegó la fe verdadera en su corazón. Solamente confiando en sí mismo, confiando en su obra. Por esa razón siempre está llegando condenación. Entonces, nosotros podemos investigar un poco más acerca de la vida de Juan el Bautista. Jesucristo, ¿cómo estaba explicando? Así dice el versículo 26. ¿Mas qué saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Según mi entendimiento, ¿no? Profeta. ¿Quién es profeta? El que fue establecido por Dios. También Dios les da la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el anuncio de Dios, la promesa de Dios, la exhortación de Dios, para que los profetas puedan transmitir a los pueblos. Es cierto, ¿no? ¿Desde quién había sido como profetas? Abraham también era uno de profeta. El rey David era profeta. Daniel, Jeremías, Isaías, Malaquías. Entre todos profetas, ¿quién es mayor? Según la palabra de Jesucristo dice que Juan el Bautista es más mayor que todos los profetas, así dice. Juan el Bautista es mayor que Abraham. Juan el Bautista es mayor que el rey David. Juan el Bautista, más que profeta, ¿quién es él? Más que profeta, es superior. Cuando Jesucristo nos enseñó claramente acerca de la vida de Juan el Bautista, más que profetas, eres especialista, que era mensajero de Dios, mensajero directo, el que fue enviado de Dios. Significa que los profetas todos fueron levantados en el mundo, pero Juan el Bautista, él fue enviado de Dios, mensajero de Dios. Él dijo que el que me envió me dijo que un día iba a descender el Espíritu Santo del Señor como paloma. En aquel entonces usted podrá saber, tal persona podrá dar bautismo del Espíritu Santo del Señor. Es decir que él, antes de encontrar a Jesucristo, ya había escuchado la voz de Dios, porque
mensajero significa que el que fue enviado de Dios, en aquel momento Dios le entregó como poder. Tú eres mi mensajero. Voy a enviar al mundo. Un día voy a mostrar a una persona. En aquel entonces tú tienes que publicar al mundo. Señor, ¿cómo yo sé? ¿Cómo yo puedo saber a quién que Dios nos enviará? Voy a darle una señal. Solamente descenderá el Espíritu Santo del Señor como paloma. Eres Mesías. Desde aquel tiempo tú tienes que publicar. Claramente él escuchó. Por eso Juan el Bautista era como descendiente de sacerdote Zacarías. Por eso automáticamente él tenía que tomar sacerdocio cuando él tenía 30 años de edad. Por eso él tenía que quedarse en el templo de Dios de Jerusalén. Es decir, que para su vida, para mantener su vida suficiente, es decir, que ya él tenía su profesión y su trabajo y hay ganancia. Saben que entre los profetas, cuando trabaja en el templo de Dios, llega diezmo de todos, diezmo de pueblo de Israel, llega diezmo para sustentar la vida de los sacerdotes y también su familia. Por esa razón, entre los de levitas no trabajaban nada de agricultura ni criar ganados, sino que ellos solamente trabajaban en el templo de Dios. Pero él, ¿cómo vivía en el desierto? ¿Alguien sabe? Él se vestía el piel de camello. El piel de camello, entonces, cuando hace frío sería bueno, pero cuando hace calor, como en el tiempo de verano, ¿cómo será? ¿Eh? Estoy poniendo abrigo, ¿no? Hace poco agradable, pero me siento frío. Pero cuando en el tiempo de verano, yo ando como poniendo abrigo de piel, piel negro, ¿no? De piel de vaca, sudando. Entonces la gente, ¿cómo va a sentir? ¿Cómo va a interpretar tales personas que andan poniendo chamarra de piel de vacas? ¿Cuándo? En el verano. Hace como calor, llega a 35 grados. ¿Cómo vas a interpretar tal persona? Es como tipo mendigo. ¿Es cierto o no? Mendigo tiene equipaje, como equipaje de lo que va a viajar en el avión, llevando como equipaje de rueda para llevar cosas muy buenas, ordenado. Cada día se baña y cambia y baña. Tal persona no es mendigo. ¿Es cierto o no? ¿Cómo anda mendigo? Mendigo siempre anda una ropa. En el invierno, en el verano, misma ropa. Y también sobre su ropa se brilla. ¿Por qué se brilla? Por la suciedad que se pegaba. Encima de suciedad se pegó y se brilla. ¿Es cierto o no? Significa que él andaba vestiéndose de piel de camello, ¿no? Significa que era curioso.
No era como finito y carro no, moderno y de marca Chanel. No, no es así, sino que solamente un camello que mató y quitando piel con pelo y ponía así, como si fuera mendigo. También, ¿qué es lo que estaba comiendo? ¿Alguien sabe? Solamente langostas, así dice, langostas. ¿Dónde vive langostas? ¿Sabe ustedes? En el campo. En esa época no había utilizado veneno, ¿no? Por eso había muchos langostas donde hay trigos. En aquel entonces solamente agarrando langostas y no sé muy bien, crudo comía o estaba fritando, no sé muy bien, pero y comía. También miel de silvestre, ¿no? Significa que hay muchas avispas y se hace en su casa. En su casa hay miel y sacando la casa de avispas y sacando miel y comía. La verdad que su apariencia era como igual que mendigo. Si hubiera quedado en el templo de Dios, entonces él podía vestirse efod, lo que había mandado por la ley. También hay ganancia, hay sustento, y no había problema, nada. También él iba a casarse, ¿es cierto o no? Siendo sacerdote podía casarse. Pero qué raro, ¿no? Él se quedó en el desierto y luego gritó, arrepentías, arrepentías. En aquel entonces no tenía radio ni frecuencia de radio, por eso no llegaba su voz, pero gritó, arrepentías, arrepentías. Creo que alguien estaba escuchando. Cada día él estaba gritando, arrepentías, arrepentías, arrepentías. Por uno que escucha esta palabra y transmitía a otra persona, mire, hay un hombre que se levantó en el desierto cerca del río Jordán. Se veía que un loco, se veía que un mendigo. Pero escuchando su palabra se sentía como condenado. Creo que tal vez él tendría algo de autoridad de Dios. Porque por medio de fama entre los publicanos, pueblos se acercaban poco a poco ante él. Por eso mucha gente podía darse cuenta como si fuera que Mesías, así podía sentir. Creo que mucha gente estaban confundidos. ¿Este hombre es Mesías, Cristo, Salvador? Por eso mucha gente estaban preguntando. Así dice, ¿cómo dice? ¿Directamente acá sale o no? 자, San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1 sale. ¿Ya? El versículo 23. El versículo 21 mejor. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Ya, mire.
Jesucristo, ¿cómo estaba ubicado a Juan el Bautista? Eres más que profetas, así dice, ¿no? Por eso alguien le pregunta, ¿tú eres profeta? No. ¿Quién es él? No es profeta, sino que mensajero de Dios. Mensajero de Dios. Wow. A menudo, ¿no? Al ver drama de China, ahí el emperador envía un mensajero, uno de ministro o uno de eunuco. Entonces, aunque no tiene mucho cargo, no tiene posición, pero cuando fue establecido mensajero de emperador de China, ya él tiene una carta o una orden, decreto, llevando la carta. Al llegar a otra ciudad, se encuentra gobernador de una parte. En aquel entonces este mensajero tiene que gritar ante una casa muy hermosa donde vive gobernador. Dijo que ahora salga adelante a mí, gobernador Julio González, que reciba mensaje de emperador. Cuando, mensaje de emperador. En aquel entonces, ¿cómo tiene que actuar? Aunque tiene mucha cargo y tiene alta posición, no importa. Sí o sí tiene que salir de su casa rápidamente, tiene que apoderar ante presencia de mensajero, tiene que responder: sí, señor, acá estoy para recibir mensaje de emperador. En aquel entonces, el mensajero le da. Puede leer: yo soy emperador Chin Verdugo. Te doy una tarea. Tiene que investigar a los mentirosos en su ciudad. Dice que yo estaba muerto. Hay una persona que está informando esta mentira. Descúbralo y tráigalo. Así yo le mando. Entonces, este mensajero, aunque habla: yo soy emperador de China, Chin Verdugo, yo le mando que descubra mentiroso que yo había muerto. Descúbralo y tráigalo. Aunque en su voz no tiene nada de fuerza ni poder, pero si hubiera enviado de emperador, entonces verdaderamente eres mensajero. ¿Es cierto o no? Nosotros no tenemos que olvidarnos, nuestro Dios, antes de aparecer nuestro Señor Jesucristo, voluntariamente Dios utilizó una persona muy especial. Se llamaba Juan el Bautista, siendo mensajero de Dios. ¿Para qué? Para mostrar ante nosotros acerca de el Salvador. Por eso al principio Juan el Bautista no sabía quién era él, Jesucristo. Pero él, cuando vio que Jesucristo se acercó a él y luego le pidió: Juan el Bautista, deme bautismo. Desde aquel tiempo estaba sintiendo
que Jesucristo era Hijo de Dios. Señor, yo tengo que recibir bautismo por ti. ¿Cómo yo puedo darle bautismo a usted? No, absurdo. Así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, que quitando el pecado del mundo, dándonos la justicia de Dios por la gracia de Dios, así puede cumplir la voluntad de Dios. Juan el Bautista escuchó esta palabra, aceptó. Yo tengo que darle bautismo para que cumpla la justicia de Dios. Y luego al darle bautismo, poniendo su mano sobre la cabeza de Jesucristo, y cuando subió Jesucristo de agua, descendió el Espíritu Santo del Señor como paloma. Desde aquel tiempo él podía asegurar, la verdad, que eres Mesías, eres Salvador, que yo puse bien mi mano sobre la cabeza de él para entregarle el pecado del mundo. Entonces yo tengo que anunciar al mundo. Por mi mensaje, toda la gente podrá creer en Jesucristo. Por eso, así dice el versículo 29. Ya veamos. 28, 29. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así gritó. Es muy importante, porque el mensajero de Dios nos entregó mensaje de Dios. Ubicado, este Señor se llama Jesús, que quitó el pecado del mundo. A través de representante de nosotros, por medio de Juan el Bautista, traspasó todos nuestros pecados a la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Al siguiente día, Juan el Bautista lo vio. Jesucristo que quitó el pecado del mundo, gritó: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que quitó el pecado del mundo, ¿quién es él? El Salvador, el Mesías y el Cristo. ¿Quién iba a ser crucificado? ¿Quién iba a terminar condenación de nosotros? ¿Quién iba a dar a nosotros la salvación y la justicia de Dios? Así estaba explicando. Por eso, San Juan capítulo 1 estaba explicando muy bien acerca de él. Como dice el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino, ¿cómo dice? Este vino, y luego, por testimonio, dice. Eso es. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Para qué diese? Significa para dar a nosotros el testimonio acerca de la luz verdadera, la cual es nuestro Señor Jesucristo, que quitó el pecado del mundo. ¿Para qué? El versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba,
y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Nosotros somos del mundo. Al principio nosotros no hemos conocido a Jesucristo, que era creador. ¿Por qué? A través de él todo fue hecho. El versículo 11, como dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, que Jesucristo creó al universo, creó a la planeta, a todos los hombres del mundo. Pero cuando apareció Jesucristo, nadie podía reconocer. Por eso Dios sabía muy bien, no solamente iba a enviar su Hijo amado, sino también un mensajero para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos dará el testimonio acerca de Jesucristo. ¿Quién es Él? Juan el Bautista. Él era más grande que todos los profetas. Nadie nació más mayor que Juan el Bautista entre los que nacieron de mujer. Superior. Tal persona puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo para dar bautismo. ¿Qué es lo que ocurrió? En vez de nosotros, como representante de nosotros, Él había puesto su mano sobre la cabeza de Jesucristo, ya devolvió el pecado del mundo que llegó por medio de Adán. ¿Por qué? El pecado del mundo ingresó por medio de Adán, pero devolvió todo pecado. Por ejemplo, hoy en día, por tener cuarentena, ¿no? Si alguno puede pedir Pizza Hut, llamando por teléfono: acá está mi casa ubicada Hanover 5390. ¿Hasta qué hora va a llegar 2 cajas de pizza que le gusta? Vaya el cofre y Bárbara. Entonces, sí, ok, viene. No solamente viene pizza, sino también caja. Al comer pizza se quedó caja, tiene que solucionar. Hay que botar algo, porque no queda solamente en su habitación, pero acumula. Entonces sí va a poner y hasta 10 pisos así se quedan durante 10 años. Porque tiene que solucionar. Ya, a través de Adán llegó el pecado, por todos los hombres fueron contaminados con el pecado de Adán. ¿Quién tenía que devolver este pecado? Por medio de representantes de nosotros. Devolvió. Por la imposición de mano de representantes de nosotros. Por eso Él nos dio testimonio acerca de Jesucristo. Como dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que ocurrió? Nosotros ya no tenemos pecado, porque Jesucristo ya tiene. Jesucristo, cuando murió en la cruz derramando toda la sangre, terminó el pecado del mundo. También Dios nos entregó la justicia de Dios cuando se resucitó nuestro Señor Jesucristo. Perfectamente Dios hizo este plan para poder justificarnos, para poder salvarnos de nuestros pecados. Por eso la fe es muy fácil, porque no es necesario integrar nuestra obra, sino que abriendo nuestro corazón, aceptando de la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna. Es fácil. Cuando uno que acepta el Evangelio, uno que recibe el perdón de los pecados, ya Dios nos da el Espíritu Santo del Señor. Con este Espíritu Santo del Señor,
nosotros podemos leer la Biblia. En aquel entonces Dios nos da entendimiento de la palabra de Dios. Por medio del Espíritu Santo del Señor que está morado en nuestra vida, a través de apoyo del Espíritu Santo del Señor, nosotros podemos servir al Evangelio. Nosotros podemos alabar al Señor. Nosotros podemos predicar el Evangelio por medio del apoyo del Espíritu Santo del Señor. ¿Es fácil o difícil? Es fácil. ¿Por qué? Si nosotros solamente por nuestra fuerza queremos servir al Señor, es difícil, imposible. También para servir al Señor, predicar, ofrendar, sacrificar nuestra vida a través del Espíritu Santo del Señor es fácil. Teniendo su propio corazón es difícil, imposible. Pero no tiene que confiar más en sus pensamientos, en sus corazones, sino que tiene que creer que Dios hizo toda la cosa, solucionando nuestros pecados y también para poder servir al Señor. También Dios solucionó porque había puesto el Espíritu Santo del Señor. A través del Espíritu Santo del Señor podemos resolver toda la cosa. Enfermedad, dificultad, problema. Qué bendición es que nosotros podemos aprovechar esta bendición. Es decir, que Dios no deja solamente a nosotros. Usted tiene que esforzar, tiene que servir al Señor, tiene que ofrendar, tiene que actuar algo. No. Dios ya pone su corazón, su bondad, su misericordia, su deseo por recibir el apoyo del Espíritu Santo del Señor. Por medio de la guía del Espíritu del Señor. Por medio del poder del Espíritu del Señor. Nosotros podemos servir al Señor. Por eso nosotros podemos decir que es fácil. Es divertido. Es muy divertido para alabar al Señor. Hoy en día, cada momento, ¿no?, antes de iniciar culto, nosotros estamos escuchando una presentación de flauta de Sion Band de Cesoride, Lima de Perú. Esta melodía es una alabanza. Ya un poco más tarde va a poner la letra de alabanza. Predicaremos el Evangelio cruzando montaña y el río. Por la sangre de Jesucristo nos salvó. Por la sangre de nosotros ya nos purificó. Uno que escucha el Evangelio será salvo. A través del apoyo del Espíritu Santo del Señor, nosotros podemos predicar cruzando de montaña, cruzando de río. ¿Por qué? Todo lo que hace por medio de Dios. Solamente nosotros podemos ofrecer nuestra vida, nuestro cuerpo como su instrumento. Por eso el día de hoy nosotros podemos glorificar al Señor. Nosotros podemos alabar al Señor porque Dios así nos hizo una bendición muy grande por recibir el perdón eterno de Dios. Gracias, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir este culto de la mañana. Por su gracia nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Doy gracias al Señor por haber enviado su Hijo amado. También Dios había enviado mensajero, el Juan el Bautista, para que Él diera bautismo, para cargar el pecado del mundo y también para que nos diera
el testimonio de la luz verdadera. Escuchando su grito, se dice que aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es buena noticia para nuestra vida. ¿Por qué? Si hubiera quitado todos nuestros pecados, Jesucristo, ¿dónde se quedarían nuestros pecados? Ya no hay más pecado, porque Jesucristo es el Salvador que quitó el pecado del mundo. Por su muerte, por su sangre, nos justificó, santificó y perfeccionó. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre infinitamente, Señor. Señor, bendiga en esta semana para que nosotros podamos caminar con la guía del Espíritu Santo del Señor. Bendiga a todos los hermanos que están participando en este culto y también por medio de video que escuchan. Dios les bendiga, Señor. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.